En comunicación con Alberto Santillán. ¿Cómo te va, Alberto? Buenos días. Miguel Ambas, Mónica Nopov, aquí desde Radio Comunitaria La Lechuza te saludamos. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Disculpen, pero mi falta, no voy a aprender nunca. No Somos me varios los encontraba. que no encontramos el clic adecuado. Alberto, primero agradecerte muchísimo el contacto con Radio Comunitaria La Lechuza. Ya le contamos a la gente quién sos y por qué te llamábamos. Se cumplió un nuevo aniversario de la tristemente célebre masacre del Puente Pueyrredón. Lo primero que queremos que hagas es que nos cuentes sucintamente qué pasó ese terrible día en donde Max y Darío fueron asesinados. Bueno, nos tenemos que remontar hace 22 años atrás. El 26 de junio del 2002 estaba en la presidencia Eduardo Duhalde y en la gobernación Felipe Solá. Ajá. En un momento, en un clima o en un clima social para lo que menos tenemos o para lo que menos seguimos teniendo, evidentemente, porque han pasado 22 años y cada vez la situación está peor, pero en ese momento había una falta clara de trabajo, de seguridad, el acceso al estudio, a la salud, y bueno, el gobierno de Duhalde en ese momento, qué mejor que en una gran manifestación multitudinaria dar un claro ejemplo hacia adentro y hacia afuera, sobre todo hacia afuera, y hacia adentro para los grandes empresarios, de que realmente el poder lo tenía él y que nos iba a sacar de las calles, ¿no? Nosotros habíamos estado reunidos muchos días antes, Darío había hablado de la inseguridad que iba a haber, de la represión, incluso Darío había comentado, tenemos que tener cuidado, compañeros, porque van a querer matarnos, ¿no? Siempre pensamos de que iba a haber represión, pensamos de que iba a haber algún compañero, alguna compañera presa o preso, pero en esto de pensar de que realmente íbamos a pagar con sangre de dos compañeros luchadores como Darío y Maxi, no entraba en la cabeza, pero evidentemente las declaraciones de Atarasov en ese momento, que cruzar el puente era una declaración de guerra, y bueno, tal cual ha pasado, ¿no? Pero la declaración de guerra era contra los que menos tienen, con los más humildes, con las personas grandes, o sea que ahí el gobierno pensó de que con eso nos iba a sacar de las calles, ¿no? Además el gobierno creó una gran mentira porque mientras se desataba la represión, decían de que era una guerra entre piqueteros, que había armas en la estación Avellaneda, hoy llamada Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, y una serie de situaciones más totalmente de una gran mentira. No hay que olvidarse que en su momento Felipe Solá, que era el gobernador, llamó a Fanchiotti y uno de los cobardes que disparó junto con Acosta asesinando a Darío y a Maxi, llamándolo para felicitarlo por su accionar ese 26 de junio. No quiero olvidarme de lo que produjo la bisagra y se le cae la mentira al gobierno, que es el coraje de un querido amigo y fotógrafo, el ruso Kowalewski. Ahí, ahí se cae la mentira, ahí también está la temática del Clarín, diciendo de que en su primera página que la crisis causó 2 nuevos muertos. Y yo hago referencia a Kowalewski porque Kowalewski ahí en la foto que sale en ese momento en la tapa del Clarín hay un espacio vacío en la cual parece que Darío no está. Pero cuando el ruso Kowalewski las publica en página 12, Darío está. Entonces, ahí se arma una gran lucha en la cual llevamos 22 años. Quizás estos pensaron de que nos íbamos a conformar con la prisión perpetua del comisario Francotti y el cabo Acosta, pero siempre hemos señalado las responsabilidades políticas. Responsabilidades políticas que hasta el día de hoy nunca hubo una voluntad de parte de la justicia y tampoco nunca una voluntad de la mayoría del arco político para establecer realmente las responsabilidades que a 22 años seguimos señalando. 22 años que yo no tengo a mi hijo, 22 años en los cuales
veo como los que llevaron adelante y pregañaron la masacre de Avellaneda siguen impunes, siguen impunes. O sea que para mí, para mí es los 26, no es únicamente como familiar, pero los 26, la multitudinaria o el multitudinario acompañamiento de la militancia y también una parte importante de la sociedad que nos acompaña y reclama y exige justicia por Darío y por Maxi. Por Alberto, eso, por Alberto, eso, sí, a mí me surge una pregunta pensando en usted, por un lado, como un padre que pierde a su hijo, pero también alguien que ha luchado desde antes y a partir de entonces lucha porque se esclarezcan los hechos, como decía recién, no solo los responsables de haber disparado, sino qué pasa con las responsabilidades políticas. ¿Qué siente, cómo vive cuando ve nuevamente una represión como la que hubo hace muy pocos días en el Congreso y con una persecución fuera del Congreso similar a la persecución que sufrieron en ese momento? bueno, hay, lo que pasa es que no es la única represión que se representa, ¿no? Porque cuántas veces nos han cagado a palo en las calles. Y con este gobierno, como todos los gobiernos que apenas asumen, reprimen, con este gobierno, yo no sé si realmente, yo no entiendo la capacidad o la incapacidad o la corruptez de los políticos que siguen avalando a este gobierno, ¿no? Pues realmente no entiendo cómo con el tema de la ley base se lo ha apoyado tanto y ha conseguido la mayoría de las cosas que quería mi ley, ¿no? Evidentemente, gobierno tras gobierno, lo que hacen siempre es sacarlo por todo lo que luchamos, por todas las conquistas obreras, sociales. Y las conquistas obreras y sociales que hemos conseguido no las hemos conseguido porque se le ha cantado a los gobiernos, sino porque también en esta lucha hemos pagado con mucha sangre. O sea que eh, a mí me representa que es más de lo mismo, a mí me representa y me genera muchísima bronca y también en esto no tenemos que claudicar, no tenemos que claudicar y la única manera en la cual nosotros hemos conseguido medianamente algo es estando en la calle. Alberto, te quería preguntar algo. Vos describiste y nosotros también estuvimos describiendo cómo era el contexto social en el momento de la masacre del Puente Pueyrredón, cómo eran los barrios, cómo funcionaban, cómo se estaban gestando, naciendo y pariendo las organizaciones sociales que daban respuesta a la crisis. ¿Cómo es hoy la situación en ese mismo barrio en donde Darío caminaba noche y día tratando de organizar a la gente? ¿Qué cambió? ¿Qué se mantiene? ¿Cuál es la situación hoy en comparación a cuál era la situación en el 2002? Bueno, Darío había dejado su casa para ir a militar y al barrio La Fe. El barrio La Fe, yo cuando lo voy a ver a Darío, no pensé que sería un lugar tan carente, ¿no? Porque evidentemente era un lugar de mucha carencia, si no se generaba una olla no se podía comer y bueno, ahí tomaron los primeros barrios, con Darío uno de los primeros en tomar eh, para que la gente tenga su espacio, su terreno, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos necesidad de terreno, por lo menos de tener una casita humilde como sea, pero tenerla. En ese momento sí, había mucha humildad, mucha necesidad. Yo le decía, pero Dari, ¿por qué yo te alquilo una casita? Me dice, no, vos vas a ver que cuando pasen los años, este barrio va a ser como el barrio que está más atrás. Y evidentemente sí, es así, ese barrio ha crecido en base al trabajo de toda la gente que vivía ahí, pero también las carencias siguen siendo iguales, ¿no? Y, Las necesidades siguen siendo iguales y los reclamos siguen iguales. Yo considero que uno escuchando a Darío, porque escuchando a Darío hay un video donde él está en un corte de ruta en la cual él habla claramente de las cosas, ¿no? Y su reclamo y su denuncia es idéntica, si la trasladamos al día de hoy es el mismo, porque evidentemente cada vez estamos peor, evidentemente cada vez estamos más complicados, evidentemente a los jubilados le sacan
la medicación, los jóvenes no tienen trabajo, se lo aísla, o sea que considero que el contexto más allá de que hemos pagado con 2 muertos, el contexto sigue siendo igual y si no me equivoco, y pienso que quizás hasta peor. Vos hablas del Y vos contexto social. Yo también te quiero llevar al contexto organizativo. Hoy ustedes que siguen militando, que siguen construyendo poder popular y organización, ¿ves diferencias? ¿La gente sigue siendo receptiva a la propuesta de organizarse, de coordinar acciones de lucha, de organizarse en el merendero, en el ropero comunitario? ¿Es igual que en el 2002? ¿Los pibes dan menos bola, más bola? ¿Cómo es eso? Mira, a veces la gente se arrima al movimiento. Bueno, el movimiento está en casi todas las provincias, en casi todas las provincias. Y acá en Buenos Aires está en la parte de Lanús. Pero lo que yo quiero señalar es que a veces la gente se arrima por un plato de comida y después es como que toman raíz, porque no únicamente se le da un plato de comida, sino que también se quiere abrir conciencia con respecto a esto de las cosas que nos están pasando. Los jóvenes, hay una cantidad de jóvenes que sí, que la militan, que son solidarios, que son compañeros, que saben muy bien por qué estamos como estamos, pero también a mí lo que me interesa es la otra parte de la juventud que está totalmente aislada de todo este contexto, ¿no? Yo creo que ahí nosotros es donde más tenemos que trabajar para hablar con la juventud, para arrimarnos, para ofrecerles un lugar de lucha, ¿no? No regalarles nada, porque no podemos regalar nada, pero sí lo que podemos hacer es un lugar de lucha. Y ahí sí, hay mucha receptividad, pero también la receptividad pasa por una falta de contención que tendría que dar el gobierno nacional y el gobierno provincial. Por eso los movimientos sociales, sobre todo el frente, la contención social que dan eso es lo bueno, ¿no? Pero sobre todo, pero vuelvo a reiterar, para aprender y para que la gente sepa y tener conciencia y de saber por qué pasa siempre el que nos pasa y por qué nos gobiernan siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que hay una gran juventud en la cual acompaña, una gran juventud en la cual, vuelvo a reiterar, están muy comprometidos y yo considero que ahí es donde tenemos que apostar, ¿no? A esa juventud que es la única que puede llegar a cambiar todo esto que nos está pasando. A mí, a 22 años, yo veo cómo se arriman la juventud y entre esa juventud no hay que olvidarse que Darío tenía 21 años cuando lo asesinaron. Y entre esa juventud luchadora y entre esa juventud que quiere cambiar también me reconforta el saber de que era el sueño de Darío, ¿no? Eso de tener conciencia y saber por qué nos pasa lo que nos pasa. Muchos pibes, hoy, a ver, me pasó cuando le comenté a los compañeros, a los compañeritos, a los más jóvenes de nuestra asociación civil que iba a entrevistar al papá de Darío Santillán. Bueno, me pasó que yo estoy por cumplir 60 años, obviamente conozco, viví esa época intensamente, pero me choqué con que muchos pibes de la edad de Darío hoy no saben quién fue Darío Santillán. ¿Qué les decimos a estos pibes? Bueno, yo también, yo no quiero que mi hijo sea una bandera, yo no quiero que mi hijo sea un mural. A mí lo que me interesa es mostrar la parte humana de Darío, ¿no? Pero en esto que vos estás señalando, si uno no se acerca a esa juventud, es imposible que la gente o que estos pibes sepan quién era Darío. Yo creo que Darío es una bisagra en la historia. Yo creo que Darío, yo creo que se enojaría mucho si yo hablase tanto de él, ¿no? Porque a veces, por eso, en esto a veces, ante la ausencia, uno termina idealizando al hijo que uno está, ¿no? Pero Darío también era así como esos pibes, pero nada más él tenía el convencimiento y la convicción de que él eligió no estar en las esquinas, pero sí estar con compañeros mucho más grandes que él para ir formándose. Creo que la mejor manera de conocerlo a Darío es escucharlo, ¿no? Creo que lo que dice él, hay miles de disparadores que al día de hoy parece como si hubiese pasado ayer, ¿no? Pero la responsabilidad sigue siendo de nosotros. Si nosotros queremos saber que la juventud sepa quién era Darío, yo puedo
hablar de mi hijo muchísimo, pero también de los otros sectores o de los otros lugares. Si no se habla, si ellos no hablan de Darío y no dicen o no bajan, ¿qué pensaba Darío? ¿Por qué estuvo Darío ahí? ¿Cuáles eran los sueños de Darío? Que quizás Darío hasta creía en una utopía, ¿no? Pero la realidad nos está mostrando otra cosa. Por eso mismo, a mí me encantaría y me gustaría más que se trabaje sobre la formación de Darío, pero bueno, hay cosas que ya no dependen de mí. Yo a donde voy tengo la suerte de visitar varias provincias. Es lindo ver el trabajo que se está haciendo hacia adentro, pero también en esa autocrítica muchas veces se olvidan de decirle a la compañera o al compañero por qué este movimiento se llama Darío, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una autocrítica. Es cuestión de organizarnos, es cuestión de acercarse a los que más necesitan, ¿no? Alberto Santillán, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Comunitaria La Lechuza. Para nosotros un placer y además un honor haberte hecho este reportaje. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Pasaba por los micrófonos de Radio Comunitaria La Lechuza Alberto Santillán.